es justamente enseñarle a nuestra mente, a esa mente inconsciente, esa parte nuestra que quedó como reprimida, como escondida, como dolida, como avergonzada, enseñarle que ahora nosotros la vamos a reeducar, ¿sí? Por eso uno tiene que aprender a hablar consigo mismo. Esto ya lo descubrió Carl Jung hace muchos años, y bueno, en psicología, en la Gestalt se utiliza mucho esto, también se llama la silla vacía. Es que la manera que nosotros tenemos de poder separarnos del problema o del dolor es mirándolo desde fuera. Nadie puede sanar si está metido adentro del laberinto. Es como que no podemos, no encontramos la salida porque estamos enredados. O sea, estar enredado, por eso nosotros trabajamos los enredos en las constelaciones, es que si yo no miro el enredo desde afuera, no resuelvo el enredo. ¿Qué es lo que nos sucede cuando nosotros constelamos? Bueno, vamos a imaginar la situación terapeuta-cliente, ¿no? Yo como terapeuta, obviamente que estoy acompañando a mi cliente, pero tengo que apuntar, o mi propósito tiene que ser, es que mi cliente pueda verse a sí mismo desde otro lugar, desde afuera. Desde afuera significa separado del problema. Ya ahora está mirándolo. Mientras no lo consteló, todavía no lo diseñó, no lo configuró, es que no lo puede ver. Imagínense en un niño que está viendo tantas imágenes y desde su mente pequeñita, es que no puede, porque es puro inconsciente. El niño cuando hasta más o menos los 5 años es que está conectado totalmente al inconsciente, no O está acá sea, una arriba. persona, por ejemplo, adulta que venga y te diga, un cliente que te diga, quiero constelar, qué sé yo, no sé, por decirte, eh, los dolores, qué sé yo, de hombros, por decirte. Sí, Y qué sé yo, que te diga, sí, desde que soy chiquito los tengo. O vivo con eso, ya ahí tenés que ir al niño, digamos. sí, te vas a fijar, si te pone un vincor pequeñito, sí, si no, no. Hasta Hay que ahí ver qué va. coloca. Sí, sí, hay que ver qué coloca, qué Claro, elige. exacto, porque ¿Cómo no se elige? O sí, él. sí, él o ella, porque una cosa es, por eso les digo, la narrativa, Sí, 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 ¿bien? Y otra pero cosa es después el inconsciente, que muestra otra real. cosa. Ahí Claro, que eso va. es el sufrimiento real, en realidad lo que realmente está pasando. Sí, sí. Eh, la narrativa es, bueno, lo que hacen los muñequitos allá afuera, que parece la película, ¿no? Que se mueve así. Y claro, como nosotros hacemos este gesto que te digo, viene la imagen, la impresión, pum, se graba, se guarda, porque es que no sé cómo gestionarla, porque enseguida le pongo cabeza. Esto es el trabajo de Byron Katie, chicas, que hicimos en la clase 5. Bueno, es que si ustedes hicieran ese trabajo, miren, no saben el tiempo que se ahorran, porque una vez que esta ya no es problema, es que va a hablar todo el día, porque sigue, el loro sigue charlando de arriba, pero es que ustedes no le dan importancia, porque saben que está loca. Yo le digo así, estás loca, no te doy bola. Ah, sí. Y entonces me voy adentro. Entonces vos hablás desde acá con la gente, La no loca hablás de desde la la casa. cabeza. ¿Se entiende esto? Sí, sí, ahora sí, Claro. ahí va. Por eso el niño Sí. interior es tan importante, porque cuando el niño interior está bloqueado, está asustado y herido, o sea, hay mucho, es como decir, hay mucha carga, mucha imagen no procesada, es que no puedo hablar desde acá, hablo desde mi cabeza todo el tiempo. Entonces, claro, es que por eso no nos entendemos los humanos entre unos y otros, porque cada uno está hablando desde su dolor, desde sus heridas. Entonces, hay mucha cosa ahí, mucha cosa detrás. Y liberan así con estas frases como dijiste recién. Sí, O sea, cuando se hace ese liberan. movimiento que se separa, sí. Es que es un movimiento. Vos parece que ves que se mueve el muñequito, pero internamente al cliente se le está moviendo algo.
Es como que cuando vos, por ejemplo, querés sanar tu niño interno, que ahora vamos a hacer ejercicio, vos tenés que poner una imagen delante del niño, porque tenés que establecer la diferencia entre tu adulto y tu niño, porque el adulto es el que puede abrazar al niño. Claro, sí, Y sí. ese gesto es que vos lo haces interno. Es como que vos le hablaras a tu niño. Por eso la gente dice, ay, no, es que si yo me hablara a mí misma, estaría loca. No, pero es que en realidad lo que deberíamos hacer es eso, dejar de andar acá arriba y empezar a poner atención a lo que sentimos. Entonces vos te empezás a hablar a ti misma. ¿Qué siento? Que es como si le hablara a su niña. Claro. Entonces tu niño entiende, tu niño que sos vos misma y te abrazás. Es un gesto Sí, hacia sí. vos misma, ¿no? Me pasa que nosotros estamos muy hacia afuera, lo que le pasa al otro, preocupados, queriendo salvarle a los otros. Es bueno, es que no se puede. No se puede hacernos cargo de los otros. Por eso constelamos, chicas, porque todo el mundo se hace cargo de los otros. Imagínense lo que ocurre a nivel de los campos en el inconsciente. Cuando nosotros empezamos a dejar cada cosa en su lugar, es que vamos con la vida. Ya no nos oponemos. Todo nos parece bien. ¿Está bien? Decimos sí, sí. Cuando nosotros estamos en resistencia, o sea, en el no, es que sufrimos. Y esto lo tenemos todos, o sea, lo que pasa es que más entrenamiento hagamos y más conciencia tomamos, es que mejor, porque vos ya sabés. Ahora, cuando no lo sabés, es que lo haces inconscientemente y estás en automático, obviamente. A nosotros nos van a venir clientes que van a estar muy en automático, muy en Mm. dramatismo, muy en victimismo. Imagínense si nosotros estamos en el mismo estado. Vamos a poner a llorar las dos con una telenovela. No, nosotros tenemos que estar neutras en Sí, el sí. adulto, sabiendo que en realidad no le pasa nada, por más terrible que sea lo que narra. Claro, la gente dice, ay, eso es ser insensible. No, no, es que ahí es el verdadero que ayuda, ¿eh? Eso Hellinger lo explicó muy claro. Sí, sí, la neutralidad. Claro, pero nosotros como que no, tenemos esta tendencia a consolar. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Reconciliar. Bien, ahí vamos, reconciliemos. ¿Qué frase hay que decir? Es que no importa la frase. La frase no es lo que sana. La gente quiere estudiarse la frase, quieren hacer así. Es que lo ven todo como ritualístico y mágico. Y no es magia, es fenomenología, que es diferente. Es que sucede. Ujú. Si nosotros nos ponemos a constelar grupalmente ahora, van a ver que yo le digo, bueno, elegí una que haga de vos, y la otra va a empezar a sentir lo que sentís vos. Por más que la otra está en Australia, vos estés en Norteamérica. Y ahí te das cuenta que funciona así. Estamos unidos. Pero es que eso, para llegar a vivir en la unidad, tenés que haber trabajado mucho primero desde hacerte de tu yo personal, que es el que te jode la vida. El yo personal te broma la vida. Es terrible, tenés que matar al personaje. El personaje, ¡pof! La noqueás, ¡pah! Con tus cosas. Yo me hablo a mí y digo, ah, Silvina, ya, a romperla. Basta, basta. Porque Silvina se pone insoportable. Entonces yo hablo conmigo y entonces me entiendo. Porque si no nos entendemos, no podemos entender al otro. Ahora, la percepción neutra no tiene problema. El problema es cuando yo percibo y pongo juicio, o sea, interpreto. Ahí aparece toda la emoción, ¿no? Y entonces reacciono, que es lo que hace el niño herido. El niño herido estamos en la continua reacción. ¿Y por qué nos cuesta contactar tanto? Bueno,
Primero, porque no estamos en esta zona, que es la zona del plexo solar, ¿sí? Por ejemplo, eh, si queremos sanar en nuestro niño interior, es que tenemos que empezar a estar atentos a qué pasa acá, en las tripas. ¿Qué pasa acá? Porque cuando me acerco a no sé quién, es que siento una cosa. Uy, bueno, es que es tu niño que te está diciendo, tengo miedo. Entonces vos le hablás y decís, vos disfrutá de la vida, tranquila, que yo estoy acá, la adulta, para encargarme de todo. Uh, y te pones en tu lugar. Y los otros que sigan tirándose arena en el arenero, como los niños que se tiran la arena en los ojos y lloran, mamá, mamá. Eso lo tengo que sentir, que es lo que el gesto que no hacemos. Y no pasa nada cuando siento. El problema es que me creo que va a pasar algo terrible. Cuando voy a la cabeza, otra vez estoy en la protección. Acá estaría la protección, en el plexo solar estaría el niño interior, las emociones, todo lo que está reprimido, bloqueado. Y cuando nosotros podemos sanar esto, tan acá y acá, es que todo encaja y la razón encaja en tu corazón y tac, sabes, no tenés duda. Ahora, mientras estás acá, un rato acá, en la azotea, otro rato acá, y no sé qué, y no sé qué, y peleándote, es que acá en el sentir no te abrís, es que estás ahí, a la defensiva. Por Hay que eso, salir de la casa. claro, es que sanar el niño interior te ayuda a salir de la cabeza. El gesto primero para sanarlo es primero darme cuenta de lo que siento. Fíjense en que cuando nosotros constelamos, por eso yo les digo cuando el cliente viene y empieza a narrar la historia, es que tenemos que ir llevándolo a que pueda conectar con lo que le duele realmente, con lo que necesita realmente, lo que realmente le pasa, su dolor. No que el rollo de lo que hacen los otros, porque hoy en día es como que estamos muy metidos en eso, ¿no? Lo que pasa es que yo soy el doble de mi tío y soy la no sé qué, y empezamos a, otra vez estamos en la cabeza. ¿Pero qué sentís? Porque a mí saber que soy la doble de mi tía es que no me mejora nada. O sea, bueno, sí, soy la doble de mi tía, sí. O que estoy identificada con mi abuelita. Es que solamente estoy viendo hasta ahí. Pero ahora, ¿qué movimiento voy a hacer para salir de ahí? ¿O quiero seguir estando ahí? Cuando constelamos, es que estamos dispuestos a salir de ahí. Por eso salimos. Y disfrutamos de los efectos, porque nos damos cuenta que ahora que ya acomodamos todo, es que ahora me siento en paz. Pero si yo solo lo sé intelectualmente, es que no puedo. Bueno, sí, voy a saber cosas intelectualmente. Fíjense en que cuando nosotros vamos a la escuela y nos enseñan, es que nos enseñan cosas que son pura información intelectual. Y después se te olvida. ¿Por qué se olvida? Porque no la viviste. No viviste eso. ¿Qué se movió en vos cuando hiciste eso? Yo cuando trabajaba con mis alumnos, eh, bueno, no sé si había otras compañeras que lo hacían, porque ahora yo tampoco me fijaba lo que hacían las otras, pero a veces venía mi superior y me decía, es que vos estás dando clase, y parecía como que era una cosa rara, y yo decía, sí, es que estoy dando clase a los chicos. Yo los sacaba al patio, les hacía hacer la lateralidad con su cuerpo, porque yo sabía que si vos no lo vivís, es que no lo aprendés. Es que queda, a ver, si yo le digo, sí, chicos, miren acá el pizarrón, ¿eh? Ta, 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 ta. Lo copian en el cuaderno pues chao, lo tiran a la basura cuando termina el año, se terminó, no quedó nada.
Ahora lo que nosotros vivimos, ¿sí? ¿Qué queda? Entonces después podemos relacionar y no necesitamos demasiada información, ¿eh? Como que la podemos compactar y es que lo más importante nos quedamos. Hellinger le llamaba lo esencial. ¿Para qué enredarse tanto? Ya bastante lo enredo que vemos en los campos. Bueno, ahora hay que desenredar. Para desenredar, nosotros como que seríamos ayudadores de desenredos. Nosotros vemos el enredo. Bien. Entonces ahora, desde ese enredo que estoy viendo, ¿hacia dónde tengo que llevar a mi cliente? A que tome responsabilidad también, que él tiene una parte en eso. No decirle, ay, pobrecito, sí, la culpa es de todos los desgraciados de esto de tu campo, me son tú unos malhechores y vos. No, así no lo ayudo. Es que si yo nací en ese campo, es por algo será. Si tengo la madre que tengo, es por algo será. Nada es casual. Esta responsabilidad que vos decís que sería el accionar, la acción, lo que tiene que hacer. Claro, es que Ok. decís, es que es mío. Por eso yo digo, el libro es Este dolor no es mío, que está mal traducido. A la gente le gusta porque lo leen por el título. Porque es que nos queremos sacar, como diciendo, a todos de encima. Pero es que para que el otro se vaya, yo tengo que asumir qué parte de responsabilidad tengo yo en esto que estoy experimentando. Porque si no, no estaría ahí. Estaría en Alaska con los, no sé, con los esquimales, haciendo chingui chingui en la nariz. No, yo estoy acá, con esta familia, con esta gente, en este lugar, acá. Schellinger lo decía bien claro, la culpa se sana acá, en la tierra, no en el cielo. El cielo es que no existe el cielo, chicas. Schellinger le llamaba la tierra de los muertos, la tierra de los vivos, y decía que igual estábamos todos juntos. Esto de los compartimentos, por eso ahora voy a ver cuando hagamos los triangulitos, a ver cómo ustedes reaccionan, porque ya lo estuve trabajando con otros grupos, y ahí es donde es como que se quedan así. Es que el problema es la estructura, es la línea. Lo que es rígido se quiebra. ¡Pac! Rompe. Es movimiento. Ahora hay que para acá. Bueno, ahora hay que para allá. Ahora vayamos para allá. Y ahí desaparece el miedo, desaparece todo. No queda nada. Pero mientras tanto que yo estoy rígido, no, no puedo actuar, me congelo. Es como un hechizo, como un hechizo. El amor ciego es como un hechizo. ¿Vieron los hechizos de las brujas? Quedás así. Como cuando jugábamos que éramos chicos la mancha congelada. Congelado. Ayer estaba hablando con mi nene más chiquito de los juegos que nosotros jugábamos cuando éramos chiquitos, ¿no? Le contábamos con mi pareja. Se reía, porque claro, en nuestra época jugábamos esas cosas. Hoy en día los chicos están todo el día con el celular. Pero es que quedás así, Claro. claro, y eso es que llega un punto que eso es como lo que está narrado en el cuento famoso este del Fisher, del caballero de la armadura oxidada, es que la armadura se oxida. El Por ser, eso esto tiene que ver también claro, con las personas que somos estructuradas, que somos rígidas, eh, a comparación de personas que dejan que sea como viene todo y, o sea, sí, eso te refieres con ahí esa hay, rigidez, sí, sí, ahí hay esa estructura. hay que hacer una pequeña acotación, porque dejar de ser rígido no quiere decir que sea cualquier cosa, no. Vos vas viviendo y es que cuando tenés que decir no a alguien, le decís no, o sea, es que estás vivo, bien, pero estás
moviéndote hacia algo. Es como que te sentís en movimiento. En cambio, cuando estás rigidizado en tu mente, es que no podés, porque empezás a tejer películas en tu cabeza que son irreales. Por eso necesitamos ir acá. Así se sana. Bien, vamos a seguir con el tema de cómo llegamos a este punto, ¿no? Más allá de esos círculos que les mostré. Es que cuando nosotros somos pequeñitos, obviamente, porque es que no queda otra, porque es lo natural, es la naturaleza, funciona así. Las perritas, hasta los perritos, los gatitos, o sea, todos, naturalmente, el instinto materno, la mamá cuida a sus cachorritos hasta cierto tiempo, ¿no? Porque, bueno, los animales funcionan menos tiempo, pero nosotros necesitamos de nuestros padres cuando somos pequeños, o los que sean que nos cuiden. Necesitamos cuidados. ¿Y qué sucede mediante esos cuidados que nos van dando mientras crecemos? Es que nosotros establecemos un vínculo con ellos, en el cual nosotros empezamos a verlos como dioses a nuestros padres. Como en un altar, ¿vieron? Los ponemos. Entonces, creemos que ellos son seres perfectos, sin fallas, omnipotentes, todopoderosos, y tenemos esa referencia. Pero, ¿qué sucede? Si alguna cosa nuestros papás no nos pueden dar, sea lo que sea, entonces nosotros no sentimos que la culpa la tienen nuestros padres que no nos dieron, sino que sentimos que no nos dieron porque no lo merecemos. El niño lo hace así. Dice, yo no merezco, por eso es que mis padres no me dieron esto. Claro, mientras somos niños lo vamos gestionando así y nos vamos llenando de culpa, porque culpa y no merecimiento es lo mismo. Cuando crecemos, es que pasamos a la etapa siguiente, que viene toda la cosa sexual, de las hormonas, la adolescencia y toda la cosa que vivimos, que es una etapa que se llama adolescencia, que se llama así porque es que duele esa etapa, es una etapa en la que dejo de ser niño y voy camino a ser grande. Y según como haya sido nuestra infancia, vamos a vivir nuestra adolescencia. Ahí cambia el asunto con los padres. Ahí ya los padres se nos caen del altar. Empezamos a ver lo defectuoso, le echamos la culpa de todo. Ahí decimos, es que estos padres que tengo, que no me dan lo que yo necesito, y entramos en el otro movimiento que es el del reclamo. O sea, fíjense, de chiquitos estamos en, mis papás son los genios y yo soy un pobrecito que bueno, que no merezco lo que me están dando, y después es al revés, ay, estos padres que me tocaron, y ahí nos enojamos. Al mismo tiempo está bueno que el adolescente se enoje con sus padres porque es que tiene que vivir esa ira. Es bueno vivirla en la adolescencia y no que nos quede reprimida y la vivimos cuando somos grandes, porque después es más difícil. Pero así es como nosotros vamos gestionando esta relación con padres e hijos, ¿no? Bueno, nuestra infancia y nuestra adolescencia nos marcan mucho. Claro, cuando crecemos, imagínense, tenemos que tomar a nuestros padres para salir de ahí, que es el único camino. ¿Y qué pasa? Si no atiendo mi herida, es que no puedo tomar a mis padres, porque lo voy a hacer desde la herida abierta. Y no es una cosa tomar a los padres como ya sabemos que lo hacemos pensando. Tengo que sentir que los tomo, que conecto realmente con ellos, pero a un nivel existencial, no a un nivel emocional, que la vida me viene de ellos. Y entonces ahí sí empezamos, bueno, como estuvimos sintiendo ese dolor, a también poder comprender el dolor de nuestros padres, pero desde un lugar adulto y más objetivo, no tan subjetivo. Por eso le decimos, queridos padres, ahora
dejo de hacerlo por ustedes, porque hasta ese momento lo estuvimos haciendo por ellos. Ahora saco provecho a la vida que me dieron para que no haya sido en vano y voy a hacer algo en honor a ustedes. Entonces estás honrando la vida. No fue en vano. Algo, lo que sea. Tener hijos, no sé, ayudar a otros, lo que sea que uno sienta que hace. No sé, el actor que actúa y hace obras de teatro y para entretener a los otros, es que está dando algo de lo que sus padres le dieron a otros. Todo lo que hagamos con amor siempre sale bien, con ese amor que viene de nuestros padres. Por eso todo lo aprendemos de nuestros padres. Y cuando empezamos a gestionar este sentir, ¿no? Interno, es que, bueno, conectamos con el dolor de la humanidad entera, de todos. Soy mortal y soy falible. Tengo un tiempo de duración, como la pila, ¿vio? Que se acaba. Y al mismo tiempo soy factible de equivocarme a cada rato. Soy mortal y soy falible. Y así es como al deshacerse la arrogancia, se deshace la culpa. Porque Hellinger lo decía, es que el que siente culpa es arrogante. Es pura arrogancia la culpa. No tenemos por qué sentirnos culpables.